Beatriz Apud, vamos a conversar ahora con Fernando Barrios, que es decano de Teología de la Universidad Católica. Comenzamos a comentar lo que ha ocurrido esta madrugada, esta mañana en horario romano. Fernando, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Está conectado? Sí, en cualquier momento va a estar conectado con nosotros. Está hablando ahora con nuestra productora Josefa Castillo, que está poniendo todo en orden. Oye, te cuento, Iván, que a esta hora ya están llegando personas a la Plaza San Pedro en Roma. Es la 1 de la tarde en Roma, 1 de la tarde con 10 minutos en Roma. Exactamente, 1 de la tarde en Roma, y por lo tanto ya vamos a ver la imagen de cientos de personas que van a comenzar a congregarse ahí en la Plaza San Pedro, obviamente para despedir al Papa Francisco. ¿Ahí estamos con Fernando? Estamos con Fernando Barrios, decano de Teología de la Universidad Católica. Fernando, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Fernando Berríos. Berríos, perdón. Disculpe la confusión. Fernando, partamos por el inicio desde el punto de vista procedimental, si es que se quiere, pero también desde el punto de vista espiritual para la propia Iglesia Católica, para los creyentes en Chile y en el mundo. ¿Qué sentido le da y qué significado le da a la muerte del Papa Francisco? Bueno, debo confesarte que en los últimos días he estado leyendo un libro muy interesante de Javier Cercas que se llama El loco de Dios en el fin del mundo, que un poco destaca la figura personal de este Papa en particular. Cuando muere un Papa, muere una manera de entender la Iglesia, de su relación con el mundo, una manera de ejercer el cargo. Es un acontecimiento, puede sonar algo obvio, pero que atañe a una persona y a su aporte. Entonces yo creo que en primer lugar este es un momento muy muy triste para toda la Iglesia, incluso los que no han estado muy de acuerdo con su manera de ejercer el cargo. Así que eso es lo primero, el luto, y luego la Iglesia tiene que vivir también las tradiciones ancestrales que rodean a la situación del fallecimiento de un romano pontífice, y bueno, luego viene el tema del cónclave. Supongo que tuviste una película reciente. Sí, sí, no, dicen que a los dignatarios de la Iglesia no les gustó mucho, digamos. Sí, puedo imaginármelo, pero yo creo que hay bastante de eso. La Iglesia en su aspecto humano, por supuesto, está compuesto por personas, y bueno, yo creo que hay algunos aspectos que son innegables. Ahora, lo importante es la fe, la confianza que tenemos los católicos, de que es un momento muy especial para la Iglesia y de la necesaria apertura a la acción de Dios, al Espíritu, que pueda llevar a los cardenales a tomar una decisión de primera importancia y responsabilidad. Yo, respecto a lo procedimental, una cosa, recuerdo que Juan Pablo II murió un sábado en la noche en horario romano, y que el funeral terminó siendo el viernes siguiente, o sea, pasaron prácticamente 6 días. Eso debería ser más o menos en ese plazo el funeral de Francisco, ¿no? Sí, puede ser, pero yo creo que eso no es un factor que esté especialmente detallado. Ya, o sea, hay margen, por decirlo así. Claro, pero van a ser ciertamente varios días, yo creo. Ahora, perdón, te interrumpí. No, es que el mismo Papa Francisco simplificó, entiendo, en 2024, ¿no? El protocolo del funeral del pontífice. Bueno, yo creo que es parte de las reformas que hizo este Papa, el simplificar muchas cosas. Ahora, en una tendencia que ya venía desde Juan XXIII y el Concilio Vaticano II. Entonces, obviamente que hay una mezcla entre respeto a ciertas tradiciones ancestrales y al mismo tiempo cambios, transformaciones que son necesarios para la adaptación a la cultura. Estamos con el decano de Teología de la Universidad Católica, Fernando Berríos. Fernando, usted decía, incluso algunos que no estaban muy de acuerdo en la manera en que ejerció el pontificado. Probablemente el Papa Francisco fue uno de los papas en ese sentido más controvertido. Probablemente uno podría retroceder hasta Juan XXIII con todo lo que ello implica, en términos de que
había una cierta disidencia respecto de lo que le tocó, porque le tocó reformar una iglesia que estaba extremadamente convulsionada por los escándalos, por el alejamiento de la jerarquía, ¿no? Sí, y ahora en ese punto yo creo que hay que ser justos, porque siendo un papa personalmente tan distinto a la figura de Benedicto XVI, en ese punto, en el punto de los necesarios cambios que estaba necesitando la Iglesia en ese momento y que siguen necesitando, porque son procesos lentos, siguió una acción que comenzó Benedicto XVI muy fuertemente, ¿ah? De asumir esa problemática, de reconocerla y de actuar en consecuencia. Yo personalmente estimo que esa acción del Papa Francisco es parte del esfuerzo que le hizo por una reforma de la Iglesia y de la Curia en particular, en ese aspecto tan importante de cara al mundo. Yo creo que él ha asumido riesgos muy grandes en el sentido de asumir una problemática muy dura, que significaba afectar un poco la imagen de la Iglesia en el mundo, y a partir de allí recordar que la Iglesia, que se reconoce desde el punto de vista dogmático como santa, es al mismo tiempo una comunidad, un pueblo formado por personas que tenemos limitaciones, pecados, se dice teológicamente. Estamos con Fernando Berríos, decano de Teología de la Universidad Católica. Sí, Fernando, también, bueno, obviamente se hizo cargo, ¿cierto?, de las denuncias de abuso sexual, y también se hizo cargo de dar un discurso a favor de la inclusión. ¿Cómo calificaría usted esa parte del legado que deja el Papa Francisco? Mira, personalmente yo creo que eso es una gran dimensión de su legado. Creo que es admirable la manera como él integró en su discurso pastoral esta mirada de la inclusión a todo tipo de personas que, como él decía, se sientan o experimentan una situación de periferia existencial. En el pasado, en la Iglesia, y sobre todo en la Iglesia latinoamericana, fue muy fuerte el impulso teológico por incorporar al sentir más profundo del cristianismo un sentido de las periferias, sobre todo en el ámbito socioeconómico, cultural, etcétera, lo cual ha sido un gran logro, una gran cosa para la Iglesia Católica. Y este Papa abre ese espectro, ese espacio, y creo que ha sido un aporte maravilloso, y que deja una gran tarea para los cristianos y los católicos de seguir caminando en esa dirección y profundizando esa perspectiva, esa mirada. Es difícil juzgarlo, particularmente tan encima de los acontecimientos, pero claro, usted mencionó a Juan XXIII y el cónclave, el Concilio Vaticano II como un punto de inflexión en la historia de la Iglesia Católica. ¿Es posible que con el tiempo miremos el pontificado del Papa Francisco también como un momento en que la Iglesia tuvo que dar giros importantes? ¿Cómo piensa que va a ser valorado este periodo en el futuro? Sí, yo personalmente creo que es así. O sea, yo creo que viene un momento de ponderar con mucha profundidad. Tampoco quiero exagerar mi opinión, pero coincido en esto con Javier Cercas, que realmente no hemos sopesado suficientemente este papa, que es el primer papa latinoamericano, es el primer papa jesuita, en fin, es el primero en muchos sentidos, y yo diría es el primero que en la línea del Concilio Vaticano II ha ejercido un magisterio con una índole, un carácter profundamente, yo diría, pastoral, más que dogmático, más que doctrinal, y abriéndose a grandes temas como el tema de la ecología, por ejemplo. Yo creo que gran parte de la humanidad se va a acordar de este Papa por Laudato Si, por la encíclica acerca de el cuidado de la casa común. Entonces yo realmente pienso que es una figura que nosotros no hemos sopesado hasta ahora,
y que va a ser uno de los grandes papas de la historia de la Iglesia postconciliar. Fernando, para ir ya cerrando, yo le quería preguntar, ¿qué tan difícil fue la visita a Chile? Fue una visita que dio la vuelta al mundo, obviamente, por la noticia que había en nuestro país, pero de hecho la tercera lo titula como los 3 días que cambiaron el pontificado de Francisco. Mira, no sé si tanto, pero yo creo que fueron 3 días muy duros también para la iglesia chilena, para él también. Y claramente fue una visita muy conflictiva, una visita que nosotros no esperábamos, que yo creo que nadie, ni siquiera él, pero se explica por el momento y por la manera como él había estado enfrentando la crisis de los abusos en la iglesia. Creo que habría que reservarse un poco el juicio más definitivo, pero por la manera en que él, digamos, actuó y se comportó, hay opiniones al respecto, pero que era un momento muy complejo. Yo realmente admiro que él haya aceptado venir en ese momento. Tal cual. Fue un momento, sí, es un momento que hay que esperar, y por eso, precisamente por eso, le agradecemos muchísimo, Fernando, reaccionar y comentar todo esto tan encima, tan en caliente, respecto de lo que ha ocurrido, la muerte del Papa Francisco. Fernando Berríos es decano de Teología de la Universidad Católica, esta mañana aquí en Mesa Central. Fernando, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Conversación y análisis en profundidad. Escuchas Mesa Central por Tele 13 Radio.